Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como les prometí, vamos a adentrarnos aún más, muchísimo más, en ese universo que tanto nos fascina, en ese binomio que incendió la pantalla y encendió la imaginación de millones, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero como les dije antes, no nos conformaremos con lo superficial, con las declaraciones prefabricadas y las fotos promocionales. No, no, no. Hoy vamos a ser detectives, vamos a excavar en los entresijos de esa conexión, en esos detalles sutiles que revelan una historia mucho más compleja y fascinante de lo que se contó oficialmente. ¿Están listos para esta inmersión profunda en el Candem? Agarren sus lupas y acompáñenme. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, les recuerdo que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo. Y para los veteranos, muchísimas gracias por su lealtad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la madriguera del conejo. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de romance, pasión y, sobre todo, una química que parecía trascender la pantalla. Dos talentos que al unirse en la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, no solo conquistaron el mundo de las telenovelas turcas, sino que también crearon un fenómeno cultural que aún hoy, años después, sigue generando debate y adoración. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa magia televisiva? ¿Era todo producto de la actuación, una simple ilusión creada para entretener? ¿O había una chispa real, una conexión genuina que se encendió entre ellos y que, quizás, nunca se apagó del todo? Para entender la magnitud de este fenómeno, es importante recordar el contexto en el que surgió Erkenci Kuş. En ese momento tanto Can como Demet ya eran figuras populares en Turquía, con una base de fans sólida y una trayectoria ascendente. Sin embargo, la serie representó un punto de inflexión en sus carreras, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en íconos de la televisión. La combinación de sus talentos, la frescura de la historia y la belleza de los paisajes turcos crearon una fórmula ganadora que conquistó audiencias de todo el mundo. Pero más allá de los elementos técnicos y narrativos, lo que realmente hizo que Erkenci Kuş destacara fue la innegable química entre Can y Demet. Su interpretación de Can Divit y Sanem, dos personajes opuestos que se enamoran en medio de situaciones cómicas y dramáticas, fue tan convincente que muchos espectadores comenzaron a creer que su romance era real. Y es que hay que admitirlo, la forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se reían juntos, era difícil de ignorar. Era como si por momentos se olvidaran de que estaban actuando y se dejaran llevar por una corriente de emociones que los conectaba a un nivel más profundo. Es cierto que ambos son actores profesionales y que su trabajo consiste en crear personajes creíbles y generar emociones en el público. Pero hay una diferencia entre actuar y sentir. Y en el caso de Can y Demet, parecía haber una dosis de ambos elementos. Si analizamos detenidamente sus escenas, podemos notar que hay momentos en los que la actuación da paso a una mirada más auténtica, a una sonrisa más sincera, a un gesto más espontáneo. Son esos pequeños detalles, esos instantes fugaces, los que nos hacen preguntarnos si lo que veíamos en pantalla era simplemente una interpretación o una manifestación de algo más. Y no solo en la pantalla se podía percibir esa conexión. También fuera de ella, en las entrevistas, en los eventos públicos, en las redes sociales, Can y Demet demostraban tener una relación especial. Se elogiaban mutuamente, se apoyaban en sus proyectos personales, compartían momentos divertidos y se dedicaban miradas cómplices. Demet, por ejemplo, siempre destacaba la generosidad y el sentido del humor de Can, diciendo que era un compañero de trabajo excepcional y que la hacía reír mucho. Can, por su parte, no se cansaba de alabar el talento y la energía de Demet, afirmando que era una actriz brillante y que aportaba una gran frescura al set de grabación. Pero como les dije antes, la clave para entender la verdadera naturaleza de su relación está en los detalles. En esas pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas para el ojo inexperto. En las miradas que intercambiaban en las alfombras rojas, en las risas que compartían durante las entrevistas, en los gestos de cariño que se permitían en las redes sociales. Un ejemplo de esto es un vídeo que circuló mucho en redes sociales donde se veía a Can y Demet en un evento benéfico. En ese vídeo se podía apreciar que estaban muy cómodos juntos, que se divertían mucho y que se sentían muy cercanos el uno al otro. En un momento dado, Can le susurra algo al oído a Demet y ella responde con una carcajada que ilumina su rostro.
Ese pequeño instante, esa simple interacción, revela una complicidad y una intimidad que van más allá de lo profesional. Otro detalle que no podemos ignorar es la forma en que ambos se defendieron mutuamente cuando fueron objeto de críticas o rumores. En varias ocasiones, la prensa sensacionalista intentó crear conflictos entre ellos, inventando historias sobre celos, rivalidades y supuestos romances con otras personas. Sin embargo, tanto Khan como Demet salieron a desmentir estas informaciones y a defender su amistad y su relación profesional. Este gesto de lealtad y apoyo mutuo demuestra que, al menos, existía un vínculo muy fuerte entre ellos. Además, es importante tener en cuenta el impacto que tuvo Erkenci-Kuş en sus vidas personales. La serie no solo los catapultó a la fama, sino que también los sometió a una gran presión mediática y a un escrutinio constante por parte del público. Durante meses fueron el centro de atención de todos los medios de comunicación, y su vida privada se convirtió en un tema de interés para millones de personas. En este contexto, es natural que se hayan apoyado el uno al otro y que hayan creado un lazo de amistad y confianza. Ahora bien, es importante ser realistas y reconocer que nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre Khan y Demet. Ambos siempre fueron muy discretos con su vida privada y nunca hablaron abiertamente sobre sus sentimientos. Esto, por supuesto, alimentó las especulaciones y los rumores, pero también generó un halo de misterio y fascinación en torno a su relación. Es posible que, como muchos sostienen, su relación haya sido simplemente una amistad muy profunda, un compañerismo inquebrantable. Es posible que la química que vimos en pantalla haya sido producto de su talento y de su profesionalismo. Es posible que los gestos de cariño y apoyo que se dedicaron mutuamente hayan sido simplemente una muestra de respeto y admiración. Pero también es posible que haya habido algo más, algo que prefirieron mantener en secreto, algo que nunca quisieron revelar al público. Es posible que en algún momento hayan sentido una atracción mutua, una chispa que se encendió entre ellos y que decidieron no explorar. Es posible que las presiones de la fama, las exigencias de la profesión y las circunstancias de la vida los hayan llevado por caminos diferentes. Nunca lo sabremos con certeza. La verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que, quizás, nunca se resuelva por completo. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables en pantalla, que su química fue innegable, que su conexión fue palpable y que su historia, sea cual sea su naturaleza, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y es precisamente esa incertidumbre, esa ambigüedad, lo que hace que la relación entre Khan y Demet sea tan fascinante. Es ese enigma, esa pregunta sin respuesta, lo que alimenta las esperanzas de sus fans y lo que mantiene viva la leyenda del Kandem. No olvidemos que el mundo del espectáculo está lleno de ilusiones, de máscaras y de secretos. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer en lo que queremos creer. Pero es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos reales y con vidas privadas que merecen ser respetadas. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre su relación, pero podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci-Kuş. Y quizás algún día el tiempo nos revele la verdad detrás del Kandem. Y con esto llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los detalles, las miradas y los gestos que marcaron su historia. Recuerden que esta es solo una interpretación personal, basada en la información disponible y en mi propia percepción de los hechos. En resumen, hemos explorado la innegable química entre Khan y Demet en Erkenci-Kuş, analizado sus entrevistas y gestos fuera de cámara, examinado la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos personales y considerado el impacto que tuvo la serie en sus vidas. Hemos concluido que si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica, sí existió una conexión especial entre ellos, una conexión que quizás pasó desapercibida para muchos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Son increíbles. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Khan y Demet. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O fue simplemente una amistad muy profunda? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Me ayudan un montón. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Y recuerden, la verdad siempre está en los detalles.